Bienvenidos a Experimentando la Transformación, un discipulado para todo el liderazgo del feliz encuentro. Vamos a hablar que todo inicia con un plan supremo. El Hijo de Dios, Cristo encarnado, viene a la tierra a cumplir una misión que va a tener un impacto eterno. O sea, no es una misión más, ni es comparado lo que va a hacer Cristo en la cruz del Calvario a todo lo que nosotros estudiamos en el colegio como eventos históricos. Va a ser un evento cósmico lo que Él viene a realizar. Y todo comenzó cuando Él empieza a buscar alrededor suyo para cumplir esa misión a hombres que Él los invita para que lo sigan, para que caminen con Él, para que lo acompañen. Es interesante ver que el propósito inicial de Jesús para ir camino hacia ese evento supremo fue reclutar un equipo que coma con Él, que viva con Él, mostrarle su estilo de vida, mostrarle una vida llena del Espíritu Santo, lo que era el amor de Dios, compartir con ellos un equipo, para que cuando Jesús no esté más, ellos asuman el liderazgo de la iglesia y sigan adelante con la visión del reino de Dios sobre esta tierra. Por eso, el llamado es a una vida insuperable. Y es interesante, si tuviéramos que definir cuál es el método de Jesús, tendríamos que decir que el método son las personas. El método son los hombres, las mujeres, que Él llama para que lo sigan. El método no es una forma, si bien nosotros adaptamos, pero el método sos vos, el método es tu matrimonio, el método es tu vida, el método somos nosotros, porque Él nos elige a nosotros para hacer una obra. Los métodos adaptables cambian, lo hacemos presencial, virtual, de distintas maneras, no importa eso. Pero sí, el método es elegir personas sencillas. Jesús se rodea de hombres que no eran de la nobleza, no ocupaban un lugar de preeminencia en puestos importantes en la sinagoga. Eran personas trabajadoras, comunes y corrientes. Muy probablemente eran de zonas muy humildes, pobres, marginadas, al punto que los religiosos de la época dicen que estos son del vulgo y con palabras toscas, ¿no? ¿Cómo hablan esta gente así, no? Pero este era justo el equipo que Jesús necesitaba. Era todo lo que él necesitaba, gente que reconozca que hay cosas capaz que no entienda, que no pueda asimilar verdades espirituales, pero tenga la actitud de reconocer que necesita de Jesús y está dispuesto a seguirle, venga lo que venga. Eran lentos, pero audaces en lo que sí era necesario ser audaces, que era creerle y avanzar en lo que Jesús le estaba llamando, invitando a hacer. Por eso vamos a ver un pasaje que está en Marcos 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Dice, después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Ahora, acá está el secreto de cómo vivir una vida insuperable, trascendente, una vida que es con los pies sobre la tierra, pero con la mirada en lo eterno. Una vida que está comprometida con la vida cotidiana, pero trayendo lo eterno a lo cotidiano. Esa es la vida que Jesús mostró y nos desafía
a imitar a nosotros. Por eso vamos a ver cómo podemos vivir esa vida insuperable, trascendente. Vamos a ver en 3 aspectos sencillos. El primero es que debo desarrollar y avivar lo que Dios puso en mi vida. A veces pensamos que tenemos que copiar a otros, ser como aquel otro, imitar a cuantas personas, pero lo que Dios puso en nuestras vidas es la clave para que lo desarrollemos, avivemos, para que esa vida insuperable, trascendente, sea una realidad en nosotros. ¿Y qué es esto? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo que Él puso en nosotros, la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Dentro nuestro reposa el poderoso Espíritu de Dios. Él está en nosotros para continuamente llenarnos, a diario darnos todo lo que necesitamos. En la medida que le doy lugar en mi vida, lo busco, le doy espacio, lo deseo, tengo mi experiencia constante, no en el pasado, sino diaria, de depender de Dios, de buscar de Dios, renovarme en lenguas, buscar mi experiencia pentecostal, darle lugar a su guía y dirección, ser renovado en amar a las personas con el único que nos puede dar esto es el Espíritu Santo. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestro amor tiene condiciones, pero cuando le doy lugar a Él en mi vida, empiezo a vivir algo que tiene que ver con una vida suprema que solo el Espíritu de Dios puede darnos y está dentro nuestro. Esto no es algo como que tiene que estar en el recuerdo, decir, bueno, es Pentecostés, allí voy a... No, tiene que ser diario, una vida rendida, guiada al Espíritu de Dios. Eso hace que mi vida sea una aventura. Otro recurso que está dentro nuestro es la palabra viva de Dios. No una palabra solamente conceptual, llena de teoría, sino una palabra viva, que está viva dentro mío. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, cuando le doy lugar en mi vida, está dentro. Dios la puso, la implantó en nosotros, dice Santiago. Y cuando le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, ella empieza a ser recordada, a venir a memoria, a aparecer en las circunstancias que enfrento, decir, pero, ¡pac!, viene la palabra, viene un versículo, fluye de mi boca, porque es palabra viva de Dios, que tiene el poder de en mi vida llegar hasta lo más profundo, hasta las partes del hueso adentro, interna, los tuétanos, nuestra alma entera tiene el poder de ser afectada porque es palabra viva. Entonces, debo avivar eso dentro mío, debo desarrollarlo dentro mío, tratar de dar lugar al Espíritu, a la palabra, y también todos nosotros los que estamos acá tenemos algo que está dentro nuestro, que es el testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. Eso no puede ser comparado con otras personas, no lo puedo imitar en otros, sino es el testimonio, es esa experiencia de la cual soy testigo vivo de que Jesús es real, de que he experimentado su amor, su perdón, de que realmente Dios es real y obra en mi vida. Por eso, el ser testigo significa que esa cicatriz que tengo en el alma, que Jesús la curó, puede servir para ayudar a alguien, que esa herida que ahora fue restaurada, esa lepra que me dejó su marca, pero ya no está en carne viva en mi cuerpo, puede ayudar
a que otra persona conozca al Señor, conozca de su amor, de su gracia, de que no es, algunas cosas no es de un día para el otro, llevan mucho tiempo, y yo puedo compartir lo que Dios hizo en mi vida, en mi corazón, y puedo animar, aún en lo que estoy siendo curado, poder bendecir a otra persona. Por eso está dentro nuestro, y yo debo avivarlo, darle lugar, saber de qué es mi historia, así como tenemos una huella digital que nadie la tiene, nuestro testimonio, nuestra historia, capaz no tengas el testimonio de Nicky Cruz, no sé si lo conocés, pero era un pandillero de Nueva York que, no sé, un predicador fue y hizo una cosa tremenda con su vida, o digas, bueno, yo no tengo un testimonio tan grande, pero tu revelación de Jesús, lo que Él hizo en tu vida, es grandioso. Y todos nosotros debemos valorar eso que está dentro y poder avivarlo y desarrollarlo para vivir esa vida suprema. Lo segundo tiene que ver con que puedo vivir esa vida insuperable en la medida en que valoro el lugar donde fui plantado. Todos nosotros fuimos puestos en un lugar estratégico para ser agentes de transformación del reino de Dios. Gente que haga que las cosas cambien, que las cosas no sigan de la misma manera, que provoquemos esa revolución de lo que Dios quiere hacer en las vidas. Por eso, por ejemplo, el carcelero estaba trabajando allí un día normal, cae un huésped que se llama Pablo, una revolución se arma, pero él y su familia son salvos. O sea, en su trabajo era. Fue plantado en su trabajo y fue ese lugar que Dios usó para transformar su familia, su trabajo. La jovencita que le pudimos compartir hace 2 semanas, que trabajaba en la casa de Naamán, ella le dice a su jefe y a su patrona allí, le dice, mirá, hay un profeta, ¿por qué en vez de estar así, andá y buscá, por ahí Dios puede hacer algo con tu vida? Y ese testimonio en su trabajo, en vez de estar viviendo solamente lo natural, lo cotidiano, ella ve la necesidad de su jefe y le recomienda un lugar. Y la historia de Naamán cambia para siempre, porque ella ocupó el lugar donde Dios lo había plantado. Por eso debemos reconocer ese lugar donde estamos. José en la cárcel ayudaba a cumplir o a entender los sueños de otros, pero ese lugar donde estamos, llámese familia, llámese el barrio, el trabajo, la facultad, el colegio, es el lugar donde Dios nos puso de una manera estratégica para desarrollar un plan supremo de salvación, que es la redención de la humanidad. Es el hecho de sacar personas que van rumbo a la oscuridad eterna para que vengan a un reino espiritual que es en Cristo Jesús. Y no es casualidad que estemos allí. Estamos allí porque hay un plan en marcha dentro nuestro, activándose, y somos llamados para cumplir ese plan por Dios. Avanzo en esto de valorar el lugar, y es importante que entendamos que estamos ahí para manifestar ese reino. Dice Romanos 8:19, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. En mi familia hay parientes, familiares, primos, tíos, que están esperando que pueda yo manifestar el reino de Dios. En mi barrio hay vecinos, llámense kiosqueros, vecinos que saludamos, que nos están esperando. En el trabajo hay clientes, hay compañeros de trabajo, hay gente con la cual nos vinculamos. En la facultad, llámense compañeros de facultad, pero están allí a la espera de que nosotros podamos manifestar lo que está dentro nuestro y ellos necesitan. Arranca cuando me empiezo a comportar como un cristiano y acepto ese llamado a una vida
suprema, trascendente. En esto también es importante entender de que vos y yo somos el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice Juan. Él dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. O sea, lo que Él hubiera hecho, nosotros tendríamos que hacer. Lo que Él quiera hacer, nosotros debemos hacer. Porque así como Él es, nosotros somos en este mundo. Y esa realidad es lo que nos debe a enfocar nuestra vida, a amar como Él ama, a sanar como Él sanaría, a liberar como Él libera, a enseñar como Él lo haría, a acompañar, a amar a otro y vincularnos con otro. Y Él le da un valor a las personas, Jesús da un valor a las personas que el mundo lo quita. El mundo resta, debilita a la persona. El diablo, a través de una vida material, desgastante, sin vida espiritual, desgasta la vida humana, la roba, la mata, pero Cristo le da un valor para que esa vida florezca y resplandezca en todo sentido. Por eso, esa es nuestra tarea, poder aceptar este llamado que tiene que ver con desarrollar lo que está dentro nuestro, avivarlo y poder valorar el lugar donde estamos. Y por último, esto se logra cuando nosotros, de manera sencilla, no es algo que tiene que ver con sentimientos, sino es espiritual. Nosotros nos enfocamos en la prioridad que es Dios y las personas. Yo quiero leerte sencillo este pedazo de la parábola que Jesús cuenta, cómo Él vive y cómo Él enseña también. Es la parábola del samaritano. Extraigo cortito. Dice que había un hombre que baja de Jerusalén a Jericó, hay ladrones, le quitan la ropa, lo golpea, lo dejan allí tirado, medio muerto. Resulta que viajaba por ese mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió. La pregunta sería, hoy, ¿quién sería un sacerdote? No tengas miedo en responder. Podría ser un pastor, un líder, un maestro, alguien que tenía un rol sacerdotal, un cristiano, pero desvía y se va, ¿no? Sigue su camino y lo deja allí tirado a este hombre. Dice que pasó por el lugar un levita, que al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Quién sería un levita hoy? Puede ser un músico, un maestro, uno del equipo de adoración, no del Feliz Encuentro, obviamente, pero allí estaba, se desvía y sigue su camino. ¿Por qué? Porque decidieron que su prioridad era hacer cosas religiosas, hacer actividades. Y nosotros podemos caer como líderes, como ministros, como sacerdotes de Dios que somos, en hacer cosas, pero no tener la prioridad en Dios y en las personas. Pasa un samaritano despreciado, marginado para la cultura judía, y dice que al verlo, que el hombre estaba, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó algo de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo y que todo lo que gaste yo se lo pagaré cuando él vuelva. ¿Cuál de estos tres pensás que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Toda una cultura religiosa, Jesús estaba tirando la artillería pesada contra esa cultura, de hacer cosas adentro de la iglesia, abocarse a programas, abocarse a reuniones que nos hacen perder de vista el centro que son las personas. Y si realizamos actividades, pero perdemos de vista las prioridades,
que son Dios y las personas, nosotros corremos peligro de estar en la otra vereda de lo que Jesús quiere hacer. Por eso se trata de que aprendamos nosotros a ver en un estilo de vida cotidiano la necesidad de otro, parar, acercarnos, involucrarnos, de tal manera que las personas conozcan el amor de Dios a través de la vida de cada uno de nosotros. Fuimos llamados a traer libertad. Jesús dice claramente que los llamó para estar con Él, enviarlos a predicar y darles autoridad sobre demonios, sobre los espíritus inmundos. Nosotros tenemos una autoridad que el mundo no la tiene. Nosotros podemos echar fuera lo que la política no puede echar fuera, lo que la cultura no puede echar fuera, lo que las buenas intenciones y deseos no pueden echar fuera. La iglesia tiene un mensaje liberador del alma espiritual en los corazones. Por eso traemos libertad cuando nos enfocamos en Dios y en las personas. Y si enfoco mi prioridad en Dios, eso es un llamado, no es una obligación. Hay personas que ven una carga, una obligación, el hecho de trabajar con gente, ¿no? Ay, no, es pesado, son problemas. Pero la pregunta es esta: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy? Bueno, en nosotros. ¿Dónde actúa el poder de Dios? En nosotros, dentro nuestro. ¿De dónde fluyen los ríos del Espíritu Santo? Dentro nuestro, dice la palabra de Dios. Por eso cuando yo aprendo a vivir enfocado en Dios, en darle lugar a Dios en mi vida, va a fluir algo que primero es Dios y después viene ese amor hacia la gente a través de nosotros. Es un llamado, no es una obligación. Él les llamó a estar con Él, a conocerlo a Jesús, a ver su amor, a ser invadidos por su gracia, su perdón, su restauración. Y es importante que nosotros, que si anhelamos involucrarnos en algo como el ministerio, tengamos claro que la prioridad es conocerlo a Jesús para hacerlo conocido. Es fundamental tener claro esto en nuestras vidas, por eso estamos desafiando a todo el liderazgo, a todo aquel que anhele ser parte de este discipulado, que pueda tener una disciplina básica de 1 hora diaria de oración y de lectura bíblica. Aprender a disfrutar, a descubrir lo que es enamorarse del Señor. Es un hábito que da como resultado una relación, me ayuda a sostener mi relación con Dios. Y somos llamados a estar con Él. Y porque estamos con Él, somos desafiados a vivir una vida insuperable, trascendente, eterna. Esto fue lo que Jesús hizo. Vino a la tierra para llamar a un equipo que pueda desarrollar la misión más grande que se desarrolla sobre este planeta, que es el planeta Tierra, la del reino de Dios. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás se derrumba, caerá y tiene un punto final. Pero el reino de Dios permanece para siempre y el Señor está buscando llamar a gente que, como estos discípulos comunes, sencillos, estuvieron dispuestos a decirle: Señor, lo dejo todo y te sigo. Lo entrego todo. Pedro dice que dejándolo todo junto a su hermano Andrés, fueron en pos de lo que Jesús tenía. Jacobo, Juan, renunciaron a todo. Mateo, la pregunta es: ¿vos estás dispuesto a poner una prioridad en tu vida de aceptar el llamado de estar con Jesús y hacer lo que Él te pida que hagas? Esa es la invitación que tenemos en este tiempo. Tantas cosas nos quieren distraer y bajar de ese estilo de vida, pero hoy es la oportunidad de renovarlo, tenerlo claro, presente, de que somos llamados a una vida que es insuperable. A mí me encantaría escuchar tu respuesta,
pero yo quiero que le hagamos saber a Dios cuál es nuestra decisión hoy. Si la cosa se volvió una carga, se volvió algo pesado, decir, no, no, yo no, no, esto es muy tedioso. Yo quiero invitarte a recuperar la invitación, es a estar con Él, volver a enamorarnos, volver a ser novios, novias de Jesús. No algo así como cuando se vuelve tedioso, pesado, sino volver a recordar lo que Él hizo, mi testimonio, volver a recordar mi encuentro con Él, cómo fue que descubrí su gracia, su perdón, de dónde Él nos sacó. Si no tengo presente lo que Él hizo, puedo olvidarme de quién es Él realmente para mí. Por eso yo te invito que ahí donde estás, vamos a conectarnos a este llamado. Y yo te invito a que podamos orar. La invitación es personal. Sos vos la estrategia de Dios. Y te invito a que le digamos, Señor, yo la acepto. Yo quiero ser parte. Yo quiero vivir esa vida inmejorable, suprema, trascendente. Cerrá tus ojos ahí, que nada te distraiga, Padre. Yo te doy gracias por cada amigo, cada amiga, Señor, que está en este lugar. Señor, vos como lo hiciste cuando iniciaste tu ministerio. Te rodeaste de personas claves. Señor, en este tiempo estás buscando, Señor, que en el feliz encuentro surjan. Lo estás llamando. Es tu llamado, Señor. No es un llamado a un programa, es el llamado a ser tuyos, a pertenecerte, a estar con vos, Señora, volver a ser novios, volver a enamorarnos, volver a entregarnos todos, Señor, por completo. Si hemos perdido ese primer amor, si hemos perdido ese disfrutar, Señor, de estar en tu presencia, si hemos perdido, Señor, la prioridad, yo te ruego que en el nombre de Jesús, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, esté renovando, esté, Señor, volviendo a poner allí dentro nuestro, Señor, ese bautismo de amor, que se vuelva a avivar lo que está dentro nuestro. Queremos volver a dar pasos para avivar lo que ya está en cada uno de nosotros. Gracias por cada uno que ha decidido no retroceder, no volverse atrás, sino avanzar hacia la obra que solamente la podés hacer vos en nosotros, Señor. Yo bendigo a cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Es nuestro deseo que el Espíritu Santo haga arder su obra en nosotros, su presencia, para que volvamos a vivir y vivamos toda esa vida inmejorable que Él nos da. Yo quiero compartirte, que anotes la consigna y luego charlemos. La consigna para esta semana es esta, ¿no? Tenemos destinado los días martes de por medio, o sea, el próximo martes, para tener por familia una reunión remota, pues va a ser virtual en la mayoría de los casos. Otros tal vez puedan tener la posibilidad de reunirse en el templo en cierto horario que está disponible, pero es una reunión por familia los días martes. Entonces, en estos días de acá al martes, se va a contactar con vos tu guía y te va a decir, che, vamos a reunirnos por Zoom, van a concretar la reunión y la idea es que podamos vernos y ser edificados juntos en una reunión que la idea es que sea quincenal y estar separados los martes en el horario que concuerden como familia. No hay problema eso, ¿no? Entonces, la idea es que lo tengas claro, que de acá al martes puedas desafiarte a separar tu espacio. Cualquier detalle lo coordinás con tu guía. Nosotros tenemos registrado quienes participan de esta reunión, tenemos registrado los que
toman mate, los que se distraen, está todo registrado, ¿no? Nada, mentira, es un chiste. Pero la idea es que de acá al martes podamos tener allí claro que nos volvemos a ver por familias. Y hay preguntas muy sencillas que yo te pido que las escribas para trabajar esto que Dios está haciendo en nuestra vida. La primera, que en una hoja de tu bitácora puedas escribir tu testimonio. En una hoja de mi bitácora, el testimonio de cómo conocí a Jesús. Podés escribirlo, que no exceda una hoja y sea muy puntual. Por ejemplo, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? 30% del relato. ¿Cómo era mi vida y cómo lo conocí a Jesús, mejor dicho, perdón, cómo conocí a Jesús? Sea la segunda respuesta que puedas escribir allí, cómo conocí a Jesús y cómo es mi vida ahora que conozco al Señor. O sea, que lo dividas en 30% a cada una y puedas allí llegar al 100 fortaleciendo cómo es tu vida ahora que lo conoces al Señor. Puedas escribirlo y puedas tenerlo presente en tu bitácora al testimonio. Yo les cuento el mío. A mí siempre me preguntan en todos lados por mi nombre. Me dice, ¿cómo? Cuando yo le digo mi nombre, ¿cómo? Sebadías, le digo, ¿no? Me dice, ¿pero cómo? Sebastián Díaz. Y ahí les explico, ¿no? Mi historia de vida. Si yo les explico, mira, yo tenía, de mi familia, me puso ese nombre debido a una situación particular que vivió. Mis papás tenían una hija de 15 años que fallece y ellos quedan allí dolidos por la situación, lastimados, y a los meses de la pérdida de mi hermana se enteran que vengo yo, ¿no? Que viene alguien en camino. Y ellos se enteran de una manera particular, van a una iglesia y el pastor en la reunión le saluda a mi madre, a mi mamá y le dice, mirá, hermana, ¿cómo está el nene? ¿Cómo estás? Qué bueno verlos, ¿no? Como dando a entender de que ella estaba embarazada. Mi mamá casi le metió un carterazo al pastor, ¿no? Como que se enojó por lo que le dijo, pero era una palabra de Dios, ¿no? Y ellos entienden, o sea, cuando se van enterando que vengo yo, te van dando cuenta en medio del dolor que fue parte de un consuelo, de una respuesta de Dios para la situación que vivía mi familia, mis padres, ¿no? En ese momento. Entonces buscan un nombre que signifique algo especial, así que tenga un significado acorde a la situación, y el significado de Sebadías es Dios ha dado, regalo de Dios, ¿no? Y me pusieron ese nombre, es muy así atípico. Yo no sé si tenés algún vecino que se llame Sebadía, me lo presentás, pero es parte de mi testimonio. Yo siempre lo uso para charlar con la gente cuando surge la conversación, ¿no? Entonces, parte de mi historia y cómo Dios se reveló a mi familia y cambió el dolor, lo transformó en un gozo, lo transformó en una respuesta, en hacer saber su amor y consuelo, ¿no? Entonces vos tenés una historia, es importante que sepas contarla, que la tengas presente, tu historia es valiosa. No estamos en esta tierra para contar días y que pasen las semanas de la cuarentena, sino para contar lo que Dios hizo. Así que en una hoja la podés sintetizar y escribir a tu testimonio. ¿Te gusta la idea? Hacemos así con tu dedo y se entiende la consigna, es la primera parte. Avanzo con la segunda consigna, es que en esa bitácora puedas realizar una lista de personas que no conocen a Jesús para orar por ellas. En mi bitácora, hacer una lista de personas que no conocen a Jesús para orar por ellas. Que no vayan a otra iglesia y que necesiten conocer a Jesús realmente allí, ¿no? Cuando decimos esto,
Es pensar en toda persona que no conoce a Jesús, es una persona que necesita de Jesús. No importa su condición social, si tiene o no una adicción, toda persona que no conoce a Jesús necesita a Jesús. Y en tercer lugar, por último, la consigna de esta semana para avanzar es desafiarme a orar diariamente para pedir a Dios la oportunidad de presentarle a Jesús a esta persona, a cada una, compartiendo mi testimonio, compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que podamos pedirle no que se conviertan, Señor, toca que vengan a la iglesia, que hagas tu obra. Sí, vamos a pedirle, pero vamos a pedir que sea una oportunidad que Dios nos dé para hablarles. Una oportunidad que cuando se dé esa oportunidad, nos vamos a dar cuenta que fue Dios. ¡Wow! Acá está la oportunidad. Lo vamos a saber. Si yo oro por algo conforme a la voluntad de Dios, Él cumple, Él obra. Así que nos vamos a dar cuenta que fue Dios el que nos dio esa oportunidad y vamos a aprovecharla. Así que de eso se trata esta consigna, escribir nuestro testimonio, una lista de personas por las cuales orar, que no conocen al Señor, y pedir una oportunidad para que nosotros podamos presentarle al Señor y tener esa oportunidad.